Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café Más con Adriana Serna. Así que hoy mi invitado es un hombre que seguramente es una voz que han escuchado en algún canal de televisión, en algún momento que han estado por ahí escudriñando. Es una de las voces de Telemundo, les estoy hablando de Santiago Duarte y es mi invitado de hoy a Un Café. Hola, hola mis amores. Bueno, les dije que era una de esas voces que sencillamente hemos escuchado muchas veces. Santiago Duarte, mi invitado de hoy. Santi, bienvenido. Gracias de verdad por aceptar esta No, invitación gracias a a un ti, cafecito. gracias a ti, mira, aquí estoy con mi cafecito, Por mira. favor, muy sonoro. Además, ese cafecito está muy interesante. Está bien sonoro. Sí, me encantó, además un café con Adriana, me encantó la idea, el concepto, es parte de lo que estamos haciendo muchos de nosotros y Sí, así como dices tú, un cafecito, así tengo yo mi cafecito así. en el estudio. Es simplemente tomarnos un cafecito y hablar un poco de la historia de cada uno y pues Ujú. básicamente las historias inspiran y todos tenemos una historia que contar. Y Es hoy así, pues queremos conocer un poco de esa historia de Santiago Duarte, una voz que sé que ya la gente reconoce por todos estos años de carrera, por supuesto, pero también porque has tenido la oportunidad de ser la voz de diferentes marcas, de canales. Y bueno, uno se vuelve como, digo yo, uno de voz se mete hasta en lo más recóndito de la gente, porque es entras donde así. mucha gente no puede entrar. Y te recuerdan, que es lo bueno, Así es. por la voz, eso es chévere, es divertido. Siempre hay esa recordación. Y esta también es la oportunidad de ponerle a veces cara a esas voces que escuchamos tanto y que decimos, ay, esa era la cara. Yo sí prendía el canal, prendía Telemundo y escuchaba la promo y escuché este comercial o escuché esta otra. Ah, era él, ¿no? Y entonces Sí, es fantástico. Yo siempre digo que este mundo de nosotros que trabajamos más atrás detrás del micrófono, es fantástico porque mucha gente reconoce las voces, podemos acompañarlos, pero tenemos también la fortuna de tener esa otra partecita de todavía no estar tan expuestos. es así, es así. A mí también me encanta esa parte de nuestra profesión. Sí, es maravillosa. Bueno, comencemos con tus inicios, con tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué había de fantástico allí? ¿Qué recuerdos fantásticos tienes de tu niñez? Y que a Bueno, veces yo uno soy, dice, bueno, por allá comenzó la profesión o no, hacía uno ciertas cositas. ¿Cómo fue esa niñez tuya, bueno, en Santi? mi casa, en mi caso yo soy hijo único, pero eso hace bueno, que mucha gente dice, no, pero tú eres un consentido, no sé qué. Y le digo, bueno, no, realmente yo no lo veo así. Pero bueno, en realidad yo nací en una familia de clase media, normal, y bueno, eso yo siempre siento y se lo transmito a mis hijos que es como parte de eso, que es un aprendizaje de vida, porque aprendes a apreciar las cosas más que si te las dieran muy fácilmente. Y de verdad que mi familia y yo siempre fuimos muy afortunados de que nos inculcaran valores, que es lo que es tan Sí, importante en la vida, los valores. Entonces, yo creo que quizás porque mi papá y mi abuelo eran periodistas taurinos, yo siempre veía cómo ellos escribían y veía lo que hacían y cómo mi papá hacía, o sea, cómo él trataba de plasmar en la revista lo que él veía en las corridas de toro y las que tenía que hacer como trabajo. Y eso fue cuando yo estaba muy pequeño. Entonces yo como que ese fue mi primer acercamiento, cuando veía cuando mi papá escribía en las máquinas de escribir de antes claro. y mi abuelo y recibían a las personalidades. Eso como que fue mi primera experiencia, por así decirlo, con el Claro. periodismo, quizás, ¿no? Y bueno, después yo cuando fui adolescente, cuando ya tenía como 14 15 años, eh, estando estudiando en el liceo, me enamoré de la radio. Y así fue como, enamorado de la radio, me enfoqué en tratar de graduarme de locutor y acercarme a la radio. Y bueno, afortunadamente tuve muchísima suerte de poder desarrollar la carrera primero dentro de la radio. Y dentro de la radio fue donde descubrí el resto de las otras facetas que hay de, bueno, de la locución. Así es, todo este mundo fantástico que digo yo que es un mundo de fantasía que nos creamos y que la radio, por fortuna, cuando nos atrapa, nos permite
porque es mágica, ¿no? Entonces ella como que se encarga de irnos metiendo poco a poco por diversos puntitos de todo este recorrido de lo que es la locución, el voiceover, ahora los voice actors, bueno, todo este mundo Claro. maravilloso. ¿Cómo se da ese desarrollo de tu carrera en esos primeros años de exploración? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo Siento fue que, esa primera marca que de pronto hiciste o esa primera emisora en la que estuviste? ¿Cómo fue ese tú momento? sabes que para mí hubo un cambio, bueno, como público, como oyente de la radio, Sí, hubo un cambio súper importante a finales de los 80 en Venezuela. No sé cómo habrá sido en Colombia, pero yo estaba acostumbrado cuando muy pequeño, que siempre escuché, o cuando mi familia se levantaba temprano, ponía la radio. sí. Igual era Y acá. habían como, y habían como radionovelas y de todo. Igual. Y el estilo del noticiero era bastante popular y tenía una marimba para decir las noticias. O Ajá. sea, son unas características muy específicas, ¿no? Pero era en amplitud modulada, era estaciones de radio AM. En AM, Y sí. recuerdo, sí, y recuerdo que cuando yo estaba más o menos en la adolescencia, había una sola estación de radio en Caracas, en Venezuela, que era la emisora cultural del país, que Wow. era la única emisora frecuencia modulada, la única FM. Y cuando mi papá me decía, ven para que escuches esta música. Entonces, tú notabas, tú notabas muy drásticamente el cambio del sonido, es decir, la calidad del sonido que tenía la frecuencia modulada Claro, comparada con la M. claro. Y bueno, en esa transición o en ese momento en el que yo me enamoré de la radio, también pasó que fue cuando empezaron a explotar comercialmente las radios AFM de Claro. manera comercial. Y empezaron a aparecer un montón de radios. Yo era fanático de dos radios AM que eran juveniles y que eran las de vanguardia en ese momento Claro. y que afortunadamente tuvieron que también su versión en FM, pero yo lo veía como que, bueno, algún día, pero déjame comenzar por la AM porque es Ajá. lo que quizás lo que vamos a empezar El por donde, comienzo. pero sí, y entonces bueno, hice un casting y comencé en una estación de radio que se llama Radio Caracas Radio, que se llamaba en ese momento, y, y a los 8 meses, para hacer el cuento corto, entré en un circuito súper importante en Venezuela que se llama Unión Radio, en una emisora FM, como Wow. locutor de avance, sí, como locutor de avance, que era como nosotros en Venezuela llamábamos al locutor que es el suplente, que trabaja los fines de semana y el que trabaja cuando alguien está de vacaciones, cuando alguien falta y todo eso. Pero para mí era un logro súper estar en una estación de radio como esa. Lo que pasa es que cuando yo comencé a trabajar, comencé a trabajar en una estación de radio que se llamaba en ese momento Hit 100 y hoy se llama Éxitos. Y era una emisora oldies con solo música vieja. Ok. Entonces, claro, yo tenía 18 años, 17, 18 años y empecé a trabajar en esa radio y yo decía, es que yo no conozco, no, pero imagínate los Rolling Stones, los Beatles y toda esa música. Y le digo, pero es que yo no, yo estoy muy chiquito, o sea, yo no conozco, yo no viví esa Yo música. eso no sé. Y entonces al año me cambiaron afortunadamente para la estación que era 107, la FM, la primera FM comercial que se explotó y más fuerte de Venezuela, que era la emisora juvenil. Y entonces, bueno, fue un cambio importante para mí, me divertí muchísimo. Y así fue como comencé en la radio, básicamente. Maravilloso. ¿Cómo das ese salto de la radio a descubrir, a empezar a descubrir ya la locución comercial? ¿Qué fue primero para ti? Y después de eso, ¿en qué momento tomas la decisión de seguir tu carrera, pues en los Estados Unidos o empezar Claro. a buscar todo ese mundo? Bueno, yo recuerdo que en esa época yo veía a las grandes estrellas de la locución de mi país y los admiraba muchísimo. Y eran mis compañeros ya de trabajo y Claro, los conocía y todo. Y veía qué era lo que hacía cada uno de ellos. Y yo decía, wow, tenía un programa de televisión, hacía muchos comerciales. Entonces, bueno, me di cuenta que la parte comercial era súper importante económicamente hablando. Entonces claro. yo dije, oye, yo tengo que empezar a hacer ese tipo de cosas. Mientras que estaba haciendo mi programa de radio, que ya yo tenía mi programa en la noche, de 6 de la tarde en adelante, y empecé a estar en lo más importante era la radio. Entonces, me tocaba de repente el avance noticioso y entendí que había una manera diferente de narrar las noticias, diferente a lo que yo era como locutora al aire. Claro. Y entonces descubrí lo de los castings, es decir, la agencia de publicidad, empecé a investigar quiénes hacen
¿quiénes hacen y cómo lo hacen y por ¿Y a qué dónde y voy? tal? ¿Qué hago? Sí, a dónde voy y todo eso. En esa época yo lo cuento como una anécdota simpática y agradable. Yo no tenía carro, o sea, muchísimas cosas. Yo agarré unos comerciales que yo no había grabado, le pedí el favor a un operador del estudio o de la radio donde yo trabajaba que me los grabara y que me ayudara. O sea, que me los hiciera como si yo los había hecho, Claro, solo que con mi voz. exacto. Los grabé en un cassette y bueno, me iba, investigué quiénes eran las agencias de publicidad más importantes que había en Caracas y entonces, bueno, hacía como, bueno, tales agencias están más o menos cerca, hoy visito 4. Y me presentaba, bueno, ¿y usted quién busca? Y yo le digo, bueno, vengo a buscar el departamento de producción, alguien que trabaja aquí, no sé qué. ¿Pero qué quiere? No, vengo a traer este de más, sí, dame acá, gracias, chao. Pero bueno, yo creo que vivirlo como Todos. yo lo cuento ahorita, No, yo es creo que un, muchos lo hicimos así porque claro, era pero también lo que era en el momento, ¿no? No había otra eso, manera. yo lo cuento como una anécdota y como Sí, lo que yo viví, pero tenía que vivir lo que me claro. rechazaran, que me dijeran, ay, sí, fastidioso, dame acá, chao, Y gracias, presta para acá. y ese tipo de cosas. Pero hasta que por fin alguien me dio la oportunidad de hacer un casting. Y eso fue como en el año 92, 93, algo así. Y, y bueno, comencé, o antes por ahí, y comencé, quedé seleccionado en ese casting, y de ahí en adelante tuve muchísima fortuna de seguir metido, o sea, muy concentrado en lo que significaba eso. Cada vez que me llamaban, yo tenía que ir al estudio a grabar el casting, o tenía que ir a grabar el comercial, pero era una experiencia fascinante Claro. porque fue como el aprendizaje de todo un montón de cosas, no solo de locución, sino los estudios, cómo grababan, qué equipos usaban, qué micrófonos tenían. Era un descubrimiento Todo. espectacular. Exacto. Entonces, esa fue esa época. Y lo bueno que te digo todo esto, yo no sé, yo no dejaba de hacer mi radio. Yo estaba haciendo mi radio, empecé a grabar comerciales y había un canal de televisión, hay un canal de televisión en Venezuela que se llama Televen, que es un canal venezolano, eh, y habían dos locutores súper importantes y famosos que ellos necesitaban una tercera voz. Y ellos mismos se encargaron, mira, estamos buscando voz. Y entonces yo me fui acercando hasta que por fin, bueno, vamos a hacerlo un... A mí me decían, imagínate, yo empecé la radio muy, muy joven y entonces me decían el tierno. Ay, claro, porque estabas Mira, tiernito. tierno. Exacto, mira, tierno, que vamos a grabar un El casting. tierno, que venga el tierno para. Y entonces, bueno, grabé mi casting y me seleccionaron. Y de ahí comencé mi carrera en Televen y estuve en Televen hasta el día que me vine a vivir aquí a Estados Unidos, que fue en el 2015. Estuve durante 22 años, desde el, desde el Claro. 93 creo, sí. Y luego tuvimos la suerte en Venezuela de que un montón de canales por cable, que hoy conocen muchos de ustedes, dígase Sí, HBO y XN, sí. Cinemax, Sony y Entertainment, Warner Channel, todos esos empezaron a transmitir con su headquarter desde Caracas. Pero Ok. ellos estaban comenzando. Y fue una oportunidad porque, bueno, mucha gente de la industria estaba metida en esos canales y Sí. tuve la oportunidad de hacer casting y, bueno, mi compañero Edgar García y yo fuimos las voces de Warner Channel. Yo, un año después de que se inauguró el canal, y Wow. estuve en Warner Channel hasta hace poco, hasta el 2018. Sí. Bueno, También, recuérdanos algo de también Warner. ¿Cómo era alguna identificación de Warner que recuerdes? en el mes para fanáticos Friends por Warner Channel. Me encanta. Es que O esa voz decía, es inconfundible, entonces uno la o ha decía, escuchado y la ha sí, escuchado y bueno, entonces me a encanta. la gente le encantaba también Two and a Half Men por Warner Channel o Así The es. Big Bang Theory por Warner Channel. Ay, sí, es una delicia. No, a mí me encanta. Claramente para ellos, el peor día de la semana no es el lunes. Supernatural, episodios dobles, todos los miércoles, 23 horas, en Warner. Realmente. Sí, entonces, bueno, mira, ya estaba trabajando en la radio, que tenía un canal local venezolano que era Televen, Sí. estaba en Warner Channel y además de eso grababa comerciales. Ya por último, en el 99, exploré una nueva etapa dentro de la carrera que era hacer televisión. Estuve haciendo durante un año más o menos un programa en la mañana en Televen precisamente que se llamaba Cada Día, que era un morning show, un magazine Ajá, más sí, un show específico. de la mañana. Sí, entonces bueno, ahí fue como la parte de quizás que
más difícil para mí porque era una cosa diferente. Yo estaba acostumbrado a que cuando grababa un comercial, hacía una promoción, gesticulaba mucho con las manos para Sí, ayudarme. Y entonces el director me decía, Santi, no muevas tanto las manos, es no un sé qué. reto. Es un reto. Sí, sí, pero bueno, como te digo, todo esto es un aprendizaje. Todo esto es un aprendizaje importante. Y bueno, así fue como yo fui desarrollando mi carrera, haciendo muchos comerciales, tratando de hacer el trabajo mucho más pan-regional para toda Latinoamérica. Me ayudaba mucho llegar a todos los países de Latinoamérica a través de Warner. Y así me fui expandiendo. Hasta que, bueno, lamentablemente la situación de mi país, como bien sabe mucha gente, es muy difícil. Y entonces, un día mi esposa y yo tomamos la decisión, o sea, nos reunimos en la noche en la casa y, oye, ¿y si probamos suerte y nos vamos a Estados Unidos a probar? Y yo le dije, bueno, sí, vamos a intentarlo. Pero ese vamos a intentarlo fue que en ese momento, desde Venezuela, yo solicité la residencia, o sea, hice Claro, todo el proceso legal, porque hiciste además todo. no me atrevía a lanzarme a la aventura de, bueno, ya veo qué hago, Sí, porque claro. no quería dejar de hacer lo que sigo haciendo. Entonces lo preparamos como muy bien. Y eso me ayudó mucho, o sea, ser tan organizados en ese sentido, nos ayudó mucho a establecernos y a, bueno, ya nosotros siempre estábamos aquí en Estados Unidos haciendo contactos y cosas, pero es muy diferente cuando uno viene a hacer contactos de trabajo, hace algunos, a cuando ya vives aquí. Claro. Entonces, bueno, en el 2015 llegamos aquí en Estados Unidos y bueno, aquí estamos. Bueno, ha Y sido aquí estamos. maravilloso también porque digamos que tu carrera da un vuelco adicional. Ya tenías, lógicamente, una carrera cimentada, importante en tu país y ya también habías dado el segundo paso, que era tener un trabajo realizado para toda Latinoamérica. O sea, ya había Claro, un cimiento, ¿no? Y esto sí, lo quiero rescatar y resaltar, ¿sabes por qué? Porque sé que hay muchos locutores, hay muchos talentos de voz en diferentes lugares de Latinoamérica que tienen tal vez ese sueño americano, ¿no? Pensado, y es ese sueño idílico del mercado de los Estados Unidos, o de pensar que solo para poder trabajar hoy para Latinoamérica hay que estar en los Estados Unidos, en fin, porque es un mercado apetecido y es un mercado maravilloso. Pero creo yo que a veces se ha desvirtuado mucho el que es tan fácil o el que es eh, fácil y rápido, ¿no? El poder conquistar y el que no se necesita preparación. Yo siento que sí hay que estar preparado para enfrentar este mercado como cualquier otro. Y si yo lo quiero hacer, pues me parece muy linda tu experiencia porque fue hacerlo paso a paso. Hay personas sí. que de pronto lo hacen del totazo, pero creo que las consecuencias pueden ser diferentes, ¿no? Tú sabes que yo siempre cuento la anécdota que eso además es una lección de vida, por así decirlo, y se lo trato de transmitir a mis colegas que sueñan, como dices tú, con el sueño americano, Sí, o tienen el sueño americano, mejor dicho, que básicamente todo el trabajo que tú hiciste, o la experiencia, o no que tengas, no importa. Y sobre todo porque con todo eso que yo te conté que yo hice, lo de radio, televisión, Warner, todo eso, cuando yo llegué aquí, sí. yo le decía a la gente, bueno, es que yo he sido la voz de Warner Channel por 22 años. La gente me dice, ¿Warner qué? Y yo le digo, Warner Channel. ¿Tú no has escuchado? ¿Tú no has visto Warner Warner Channel? Y Channel. dice, eso no existe Además lo aquí en dices esta... agringado, ¿no? Warner Channel. O sea, Sí, para que entonces, entiendan. no, eso no existe aquí en Estados Unidos. Y yo, oh my God. O sea, ellos no saben nada de mi trabajo. Y mejor así, que no sepan nada de Claro. mi trabajo. O sea, no podía yo llegar diciendo, bueno, es que yo he sido por todo este tiempo la voz de este canal. Nada de todo lo que yo hubiese podido decir, que he hecho, que he aprendido, lo tenía que usar en ese momento. Claro. Entonces, creo que el mejor consejo, entre muchos otros que yo doy, es que solo trata de llegar a que te den la oportunidad, estando preparado para que te escuchen. Porque honestamente, cuando yo quedé seleccionado en Telemundo, yo siento que todo eso que yo aprendí me ayudó, definitivamente, me ayudó Claro. muchísimo, pero solo la experiencia que yo tuve durante todos esos años me dio la sabiduría para entender qué es lo que ellos necesitaban Claro. y darle lo que el cliente, el medio o quien sea necesite, es dar en el clavo. No es Claro. lo que yo crea que debo dar, no es lo que yo crea cómo debo hacerlo, sino lo que ellos están buscando y necesitan.
Y eso lo digo en cuanto a la parte comerciales, y eso lo digo también con la parte de promociones, voz, identificación o cualquier otra. Así es. Yo sé que uno tiene su propio criterio, juicio y su propia Todo. opinión acerca del trabajo, pero si tú tienes la sabiduría, la inteligencia emocional de entender qué es lo que ese medio, qué es lo que ese cliente, qué es lo que esa persona está buscando y tú se lo puedes dar, te aseguro que vas a quedar más en los cantos. Claro, Créeme. esa clave es maravillosa, el poder entender realmente qué es lo que el otro quiere, colocarse un Sí, así poquito en es. el zapato del otro, ¿no? Que a veces nos cuesta. Sí, sí, Pero sí, yo pienso eso porque definitivamente, como te decía, yo siento que yo tuve suerte de llegar en el momento indicado en Telemundo, donde ellos estaban necesitando algo, habían cambios, constantemente hay cambios, y así yo es. con lo que aprendí de hacer de las promociones de sitcom y de comedia, drama, todo eso, yo dije, bueno, yo tengo esto, ¿qué les parece? Y ellos no sabían qué sé yo, eso Claro, el organigrama quizás de Telemundo es un organigrama de NBC y todo el estilo americano. Y ellos exacto. no estaban pensando en ese tipo de cosas, me imagino yo. Solamente escuchan, opinan y votan. Y ya, Ya, y me gustó y listo, y ya, punto. Bueno, exactamente. ¿cómo ha sido este momento de experiencia, no solo en tu carrera, sino en la vida personal, con todo este tema del COVID? Aunque yo siempre he dicho que los locutores somos afortunados, muchos, porque ya estábamos medio acostumbrados al tema de estar en un estudio, de estar medio encerraditos o de estar en un espacio que es básicamente nuestro. Nos han ido entrenando antes de. ¿Cómo ha sido esta experiencia, la familia? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, yo sigo, más o menos nosotros seguimos, obviamente, todas las facetas de las recomendaciones que se han dado para sobrellevar la Claro, pandemia y ayudar y colaborar. Pero honestamente ya, ya lo digo como un chiste, pero cuando yo llegué aquí en el 2015, hace 5 años prácticamente, ya yo comencé la cuarentena. Porque desde yo ahí instalé estás en este estudio. cuarentena. Yo creo que, nosotros lo comentamos, muchas de esas experiencias que durante esta pandemia muchas personas han comentado acerca de empezar o sea, a mejorar la convivencia, a respetar los espacios, y todo eso lo vivimos nosotros hace 15 años, Claro, porque mi cambio fue muy brusco. Yo cuando estaba en Venezuela, yo en la mañana estaba en el programa de radio, en la radio. Al mediodía estaba en Televen, en Televen. A la tarde iba a un estudio de grabación, hacía cualquier cosa y después llegaba a mi estudio en mi casa y seguía grabando. Pero estaba muy movido, de hecho hasta claro. tenía una moto para poder desplazarme en Caracas, que era una ciudad súper congestionada. Nada, sí. Y cuando, imagínate, cuando llegué aquí, monté el estudio, hacía el programa de radio en vivo para Venezuela aquí, seguía grabando para Warner aquí, Claro, buscaba casting desde aquí, entonces paso mucho tiempo en el estudio. Entonces, ese tema de la convivencia, hubo un cambio muy drástico en ese momento y por eso te decía que nosotros lo contamos como un chiste que bueno, que nos costó un poquito al principio acomodarnos a la cotidianidad de estar tanto tiempo en casa, en los estudios, porque además no es un tiempo que yo estoy aquí sin hacer nada y que entra, mira papi, pásame tal cosa, no, sino estoy trabajando, claro. necesito silencio, necesito respeto del espacio. Entonces, bueno, esta pandemia no nos agarró, como decimos en Venezuela, fuera de base, sino realmente estábamos como que atentos a qué era lo que teníamos que hacer. No hemos dejado de hacerlo. Queremos que todo pase lo más pronto posible como el resto de la humanidad, Claro, porque no por el hecho de que nosotros ya continuamos trabajando, decimos, bueno, claro. nosotros estamos trabajando, todo está bien, no, sino que queremos que las cosas mejoren porque en algún momento si las cosas no mejoran, todos nos vamos a seguir viendo más afectados. Mucho más afectados, es cierto, y lo que Sí. dices es verdad. Bueno, tocas un punto que de pronto en este momento a mucha gente le está haciendo mella y es precisamente esa consecución de clientes. Hay muchos colegas, locutores, que a diferencia de nosotros, no los cogió listos y preparados y están apenas aprendiendo, escudriñando. Y a mí muchos me escriben y me preguntan, bueno, pero ¿cómo hacer? Pero ¿cómo llego ahora a los clientes si estoy en mi casa, no puedo salir? ¿Qué hago? Y pues hay muchas estrategias que de alguna manera se han planteado para hacer esa consecución o ese tocar los clientes. Yo siempre decía, toquen la puerta, se van a demorar tocándola, no importa, estén preparados, tóquenla.
Ella se va a Sí. abrir y cuando se abra ustedes tienen que estar listos para romperla. Punto. Y Yo creo creo que que esa es una yo dinámica. creo que de parte de nosotros, nuestros colegas, la gente que está en la industria como VoiceOver, lo único que nos queda en primer momento es prepararnos cada vez más. Así es. Y siempre se lo comento a la gente que está en mis cursos o que va a las Sí, conferencias o que tiene esta oportunidad de estar contigo, que la gente antes pensaba que era, o sea, yo escucho a algunos colegas decir, no, en mi tiempo era mucho más difícil porque uno tenía que ir y entonces tenías que ir a la agencia de publicidad y llevar el cassette y yo digo, no. no, ahorita, Ahora es más difícil y será claro, seguramente cada vez más exigente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ahora como tenemos la tecnología a nuestra disposición, bueno, todo es más fácil porque yo estoy aquí en mi estudio y se lo mando. Pero realmente, así como estamos nosotros haciendo este Zoom claro, y nosotros estamos conversando tan amablemente, imagínate toda la cantidad de voiceover a nivel latinoamericano que también tienen las mismas posibilidades. claro, Entonces, total. los únicos que van a quedar o los únicos que van a poder hacer el trabajo son los que tengan la excelencia. Así O sea, es, los que de verdad estén preparados para hacer el trabajo, así es. porque es una oportunidad para mucha gente. Entonces ahora tu competencia es más grande. Así Pero, es, mucho más pero grande. realmente, y eso me gusta recalcarlo, soy muy optimista y le trato de también transmitir ese mismo optimismo a la gente que nos escucha. Y lo comparto contigo, Adriana, porque tú sabes que, bueno, en medio de la pandemia todo ha sido muy cuesta arriba para muchos de nosotros, pero Así es. también yo lo estoy viendo como un momento de oportunidades. ¿Y por qué? Por ejemplo, de las vivencias personales, yo siento que últimamente mi gran reto, por así decirlo, ha sido tener un agente que me represente comercialmente Ajá, En Nueva York y Los Ángeles, porque son las ciudades quizás con más producción comercial, así donde es. hay una potencia importante. Y bueno, como siempre le digo a la gente, investigando, yo fui llegando hasta que conseguí una cita con uno de esos agentes. Y entonces él me dijo, mira, bueno, vamos a reunirnos y tal. Y yo le digo, ah, ¿cómo no? ¿Cuándo nos vemos? Me dice, bueno, este viernes nos podemos ver este viernes. Sí, yo le digo, por Zoom, Skype, por mis FaceTime, no sé qué. Me dice, ¿dónde estás tú? Yo le digo, yo estoy en Florida, estoy en Miami. Me dice, ah, pero es que yo trabajo solo con talento local. Y eso es en Nueva York y en Los Ángeles. Entonces yo dije, pero yo me propuse la manera de ir como venciendo esos obstáculos, bueno, como Claro, todo. esas objeciones. Entonces, yo pienso, y por eso te digo que soy optimista, que hoy en día, donde ellos mismos, estando en Nueva York y Los Ángeles, por culpa de la pandemia, han tenido que hacer que sus talentos no vayan a los estudios, Claro, sino que tengan que tener este estudio como lo tenemos nosotros de hace tiempo. así es. Entonces yo siento que esa es una oportunidad para volver a mandarle un correo a ese Era productor, tocar la a puerta. ese, y le dice, mira, pero mándame el casting, yo estoy por aquí, cualquier cosa tú escúchalo a ver si te gusta, si no, no hay problema, o sea, con mucha amabilidad y Exacto. muy directo al grano, porque aquí los americanos son así, de esa manera. Entonces, muy amablemente, educadamente, oye, solo dame el chance de hacer el casting y ya. Y entonces yo siento que es un momento de oportunidades. No Claro, puedes bajar el ánimo y decir, no, ahora va a ser más cuesta arriba. No. Yo le digo a mi hijo mayor, que vive en Chicago, y le digo, hijo, un paso a la vez. Y eso se lo digo a todos mis colegas. Yo, como te lo acabo de contar un rato, primero comencé haciendo radio, pero no fue que yo agarré y arranqué a hacer radio, promociones de televisión, promociones de y Warner, de todo. comerciales, programas de televisión. No, o sea, un paso a la vez. Y a medida que fui avanzando, yo no tenía un plan específico de todos los trabajos que iba a hacer, pero a medida que vas avanzando tú, se te presentan oportunidades y hacia ellas te diriges. Entonces, yo siento que la gente tiene que tomarlo de esa forma, un paso a la vez. Y siempre le digo a la gente, comienza por lo mejor que se te dé. A mí, porque me gustaba la radio, pero a lo mejor tú quieres ser un narrador deportivo, o quieres hacer noticias, o quieres con estas Claro, oportunidades que se están presentando hoy en día hacer un podcast como esto que estamos nosotros haciendo. exacto. Porque te sientes con el nivel de hacer una entrevista, conseguir los invitados, o sea, hay muchas posibilidades, pero un paso a la vez es importante. Sí, hoy en día yo creo que hay muchas posibilidades, y igual que tú, pienso y también les digo siempre, o sea, paso a paso. Una cosa te va a llevar a la otra. Lo importante es que eso que hagas, lo hagas con pasión, con amor, con ganas y que realmente sea eso que más te guste.
y de esa manera vas a poder empezar a explorar y vas a tener una carrera. Las carreras se hacen paso a paso, no se hacen Bueno, realmente a de la noche a nosotros, la mañana, ni es soplar no. y inflar botellas, pues. Pero lo bueno en el caso de nosotros es que, imagínate, esto yo no lo veo casi como un trabajo, lo es, Sí, pero es que lo disfruto tanto porque es lo que sí, me gusta, que no soy afortunado solamente porque estoy trabajando, soy afortunado porque trabajo en lo que me gusta. claro. Entonces no es Totalmente que yo está tenga, bueno, si me toca hacer Uber, si me toca ser mesonero, bartender, lo que sea, lo voy a hacer con mucho gusto. claro. Y me va a encantar porque yo tengo una actitud positiva ante la vida, pero estoy ahorita haciendo lo que me gusta. ¿Qué más? Así es. Sí, Es sí, sí, sí. maravilloso, de verdad. Es muy, muy rico. Pues bien, de que esta cita a mí me parece súper, súper chévere. ¿Qué haces o qué gustos tienes de tu tiempo libre? ¿Cuál es tu gusto musical, por ejemplo? ¿Qué música te gusta escuchar cuando, Que cuando se no lo estabas pregunté. en son de trabajo? Sé que se lo pregunté a mis hijas, ¿no? Y yo pensé que la respuesta de mis hijas iba a ser, yo le dije, "Hija, que si te preguntan a ti qué les gusta a tu papá escuchar, yo pensé que iban a decir música electrónica, porque me gusta la música electrónica. Ajá. Y dijeron, a ti te gusta es la salsa, papá. Y entonces, bueno, es verdad, a mí me gusta mucho la salsa. Este, ¿Viejita y nueva o más bien Vieja, vieja, me la gusta la vieja? salsa vieja. Pero claro, me gusta el género de la salsa. La música electrónica me gusta. Y tengo un hobby que me gustan los videojuegos, me gusta jugar PlayStation. Súper, súper, o sea, que eres un duro. Y en todos, los Me de gusta FIFA, jugar, los de... me o gusta jugar cualquier más. fútbol y me gusta caerme. Ahorita me estoy cayendo a tiros ahí en Call of Duty. Ay, Call of Duty, ok, ok, yo pues te cuento que no era mi mayor gusto, pero gracias a mi hijo fui cogiéndole el gusto y aprendí a jugar, que para las mujeres no es tan fácil el tema de los Exacto. videojuegos, pero se volvió un reto, para mí se volvió realmente un reto. Yo creo que yo soy de esas personas que las cosas que le retan, no, eso no me queda grande, eso lo hago, Claro, venga para acá. claro. Muy Entonces se bien, volvió un reto muy y fue bien, muy aprenderlo y bien. aprenderlo y es engomador Sí, Call of y Duty. entonces ese es mi hobby dentro de la casa, por así decirlo. Súper. Nosotros como familia tenemos un hobby que es que nosotros amamos la playa. Por Ay, eso, de verdad, maravilloso. yo creo que fue buena decisión venir a Florida, porque la primera opción de nosotros cuando pensamos en emigrar para Estados Unidos, habíamos pensado en la ciudad de Chicago, porque Claro, bueno, la ciudad de Chicago, mi esposa tenía a su mamá ahí, o sea, mi suegro están ahí, mi hermana, es mi cuñado, mi claro. hijo actualmente vive ahí. Y nosotros siempre, yo pedí la mano de mi esposa hace 21 años, 20 años por allá en Chicago. O sea, esa ciudad para mí ha sido muy importante en mi vida. Me Claro. encanta, es espectacular, Sí. pero tiene un pequeño problema, un pequeño, ¿Cuál, pequeño, cuál, cuál? el clima. Entonces, El bueno, clima, yo dije yo, ¿cuál va a decir? Yo sabía que era el clima. entonces mi esposa Verónica me dijo, cielo, si nosotros vamos a Chicago, olvídate de mí. Y le digo, pero ¿por qué? Si tú dices que ahí donde tú estudiaste, que fue una maravilla, me dice, no, eso es espectacular. Y cada vez que vamos pasando por ahí, eso es increíble. Pero son 9 meses de frío. En Sí, cambio es mucho aquí, tiempo. en cambio aquí, imagínate nosotros viniendo de Venezuela, que todo el tiempo era Es playa, claro, playa, playa. cálido. Nosotros acá, sí, nosotros estamos aquí, más o menos. Yo me siento aquí como si estuviera en Venezuela, realmente. Ah, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, Y bueno, y uno esta siempre tiene familia que es estar playera. donde se sienta realmente cálido y bien. ¿Cómo ha sido Hemos, ese mundo tuyo de papá? Eh, allí desarrollándote como papá, la familia, bueno, ya tienes un hijo grande que sí, vive para... mi hijo mayor tiene 25, vive en Chicago, es de mi primera administración y Sí, yo estoy casado con Verónica segunda administración. estamos, estoy casado con Verónica desde el año 2001 Ok, y tenemos juntos 21 años aproximadamente, wow, del cual de nuestro matrimonio nacieron Samantha y Salma. Salma hoy por hoy tiene 11 años y Samantha 14. dos Entonces, princesas. sí, O ambas. sea, tú eres el consentido, ahora sí entiendo por qué. Pues es que eres el rey, bendito entre No, no, ellas. no, 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 no. Pues a ver, La reina y las princesas son las que viven en esta casa. reina y princesas, pero finalmente, pues bendito entre la reina y las princesas, pues ahora sí, consentido.
Sí, y bueno, lo chévere de todo esto de nuestra profesión, Verónica es host, tiene su programa de televisión, un canal venezolano aquí en Miami. Siempre ella fue, desde que tenía 17 años, ella fue parte del Club Disney, o sea, siempre Claro. estuvo involucrada en el medio. Ah, Ahora maravilloso. trabaja con Xfinity, hace muchas cosas. Entonces, nuestras hijas, mi Claro. hijo también, por supuesto, desde muy pequeños siempre estuvieron muy involucrados con Sí, el trabajo, sí. detrás de cámara, delante de los micrófonos. Ellas iban conmigo para la radio, se iban con Verónica para el canal. O sea, ella, nada de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día para ella es ajeno. Es extraño, ¿no? De hecho, hace algún tiempo, mis dos hijas crearon su propio canal de YouTube, tenían recetas de cocina, una locura, pero Súper, obviamente empezaron a crecer claro. y ahora ya la grande ya no quiere tener un canal con la hermana, o sea, ya hay individualidad y ese tipo de cosas, pero ambas hacen comerciales, ambas hacen locuciones en inglés y en español, hacen casting Súper constantemente, o sea, bien. sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, mi hijo mayor también hace locución y casting y ese tipo de cosas, pero él se orientó más hacia los videojuegos Claro. y actualmente está empezando incluso a estudiar una carrera universitaria orientada hacia el arte para los videojuegos. Entonces, Bien. es súper interesante, súper interesante. Entonces, bueno, Súper. todos estamos involucrados. Mi suegra se llama Leda Santo Domingo y mi suegra siempre fue una periodista súper famosa y reconocida en Venezuela. Claro. Y hoy por hoy ella vive aquí en Florida también, ella se mudó de Chicago para acá y entonces, bueno, estamos siempre esto bastante unidos. Mi mamá y mi familia sí vive en Venezuela, pero constantemente vienen. Espero que esto termine pronto para poderlas traer Claro. nuevamente. Claro que sí. Ay, Santiago, pues me ha encantado de verdad conocer un poco más de ti, no solo de tu carrera que ya es muy reconocida, sino de ti, de la persona, de ese ser humano, de esa familia linda que tienes, de esa familia que además eres muy afortunado porque está dentro del medio y eso es muy Sí, importante para nosotros como talentos, ¿sabes? Porque tener una familia que entienda lo que hacemos, una pareja que entienda lo que hacemos, porque a veces no es fácil. No es fácil que nuestras parejas entiendan que estamos mucho tiempo en nuestros estudios o que nuestro trabajo hay que hacerlo y a veces hay que hacerlo a unas horas en las cuales pues no son las horas normales o convencionales, ¿no? Si estamos grabando para otro país, toca a veces levantarse tarde para una sesión, en fin. Entonces, no creas, es una gran fortuna de verdad. ¿y cómo, ahora te voy a preguntar, cómo te ha ido en esta última etapa con la pandemia? ¿Cómo ha sido en Colombia? Bueno, aquí en Colombia, digamos que han pasado varias cosas, pues nadie estaba preparado, lógicamente. Aquí también todavía se tenía el sentido de que la gente iba a los estudios a grabar, simplemente te llamaban, tú ibas al estudio, y aquí todavía habían muchos locutores y muchos talentos de voz, actores de voz también, que lo normal y lo habitual era ir a los estudios, ¿no? No tenían estudio en casa. Digamos que hace algunos años, no fue mi caso particular, por fortuna tenía ya el estudio y el espacio porque ya había empezado a hacer algunos trabajos para otros lugares, entonces ya uno se iba como acostumbrando a los dos mundos, a que cuando tocaba ir al estudio, pues uno iba, y que cuando tocaba trabajar en casa, pues trabajaba en casa. Y digamos que para mí en lo particular ha sido interesante, ha sido lindo porque ha sido también la posibilidad como de abrirme. Y aquí en Colombia yo creo que han pasado ambas cosas, creo que ha estado en un punto intermedio en el que mucha gente pues le tocó pellizcarse y decir, un momento, venga a ver mi organizo, venga a ver cómo organizo mi espacio, cómo aprendo más, cómo me preparo para poder estar lista para esos clientes. Y también con los clientes, porque los clientes que estaban muy cerrados a que los talentos siempre debían ir a los estudios, pues les tocó también abrirse y ¿Ves? decir, venga para acá, ok, vengan los que están listos, venga, trabajemos mientras tanto y miremos cómo ayudamos a los que no. Con el tema de doblaje, aún hay un tema con las casas de doblaje aquí en Colombia, pero yo creo que ha sido también un tema de oportunidad y yo lo veo realmente desde mi punto, lo veo más positivo que negativo. Yo siento que todo esto se da para una revolución de reordenar, de reorganizar, de moverte un poquito de esa zona confortable donde los seres humanos a veces solemos quedarnos, ¿no? Quedarnos cómodos. Sí. Y es una manera también de empezar a abrirnos, de mejorar. Lo que tú decías ahora es muy, muy cierto y lo comparto plenamente y es esto será de quienes sigan trabajando arduamente, preparándose, sabiendo que siempre hay posibilidades de mejorar. Yo tengo una frase que siempre la digo y es que por fortuna no somos materia terminada,
por fortuna tenemos posibilidades todos los días de levantarnos, de ser mejores, de seguir surgiendo, de ser más conscientes, de mejorar en todos los aspectos de la vida. Y Sí. pues eso es una gran fortuna que tenemos los seres humanos. Bueno, de hecho, a mí en esta etapa, tú sabes, voy a adelantarte parte de lo que estoy haciendo. De Yo, una, la, porque iba para allá, yo iba para allá, iba bueno. ¿A qué viene ahora? ¿Cómo no, vamos? voy a compartir contigo parte de lo que generalmente depende de la etapa en la vida en que te encuentres o de lo que tú hagas. La gente decide hacer cosas nuevas y todo eso. Yo estoy actualmente trabajando en nuestro mercado del voiceover, desde mi punto de vista, pero ¿en qué sentido? Yo quiero desarrollar soluciones para la cotidianidad de lo que ya yo vengo viviendo desde hace tiempo, de Claro, algunos problemas que se me presentan a la hora de hacer locuciones remotas. claro, Es decir, no solamente la infraestructura, el hardware, los micrófonos, sino la solución del momento en el cual vas a grabar. Y claro. entonces estoy en este momento tratando de, o sea, porque esta idea que tengo no depende solamente de un voiceover que tenga la experiencia que yo tengo o lo que yo haya vivido y que quiero plasmarlo, sino Claro, tengo que combinarme con otras personas que están en otros campos que son como una combinación de experiencias para poder llegar a ofrecer esa solución. claro. En eso ando, aparte de que obviamente yo doy el coaching personalizado y Sí, todo eso, claro. pero realmente quiero avanzar hacia ese punto porque creo que, primero porque además económicamente va a ser importante para mí como empresa, Claro, pero además yo creo que es bonito ofrecer soluciones desde el punto de vista de la experiencia que nosotros vivimos a diario. así es. Así Eso. es. Y completamente de acuerdo contigo y yo sé que el público va a estar así súper expectante y súper pendiente apenas ese producto salga, porque definitivamente yo creo que es importante y en este momento es eso, es ayudar a dar soluciones. Y hay muchas áreas en las cuales Es requerimos que esas soluciones. Es que fíjate, yo se lo comento a mis alumnos, a la gente que yo Sí. le hablo. Y yo le digo, mira, yo a pesar de durar mucho tiempo en mis trabajos, porque mi esposa siempre me decía, oye, Silvia, que tú duras mucho tiempo en los trabajos. Y yo le digo, bueno, fíjate, ya tenemos casi 20 años de casados, yo soy estable. Pero lo que quiero decir con eso es que también como eso ha sido, en mi caso sí, porque he sido perseverante para algunas cosas, yo siento que nada es fijo, nada es Claro, constante. O sea, Telemundo no depende de mí, yo no debería depender de exacto, Telemundo tan fuertemente. O sea, tú no sabes claro, qué cambios te da la vida o porque te lo manda el destino, Dios, como quieras por llamarlo. lo que sea. Y entonces tú tienes que estar con actitud, preparada tu actitud para afrontar cierto tipo de situación. Es Y cierto. eso me hace, como la gente dice, no, no puedes meter todos los Los huevos en una huevitos en sola el mismo canasta. canasto. Eso decían Entonces, en mi tierra. bueno, perfecto. Entonces, eso mismo que nos dicen a nosotros la gente mayor. Entonces, bueno, eso tiene que ponerlo en práctica. Y yo constantemente digo, bueno, tengo que poner un poquito de mi tiempo para los comerciales, un poquito de mi tiempo para seguir expandiendo mi carrera en los canales y en medios de comunicación, un poquito de mi tiempo para poder tratar de entrar nuevamente en la radio en Estados Unidos, no en Latinoamérica, en Estados Unidos, y así sucesivamente, así como este proyecto que te acabo de comentar. Entonces, hay que estar atento a las necesidades del mercado, porque nosotros somos una empresa de servicio, y Claro, quien total. mejor ofrezca el servicio, mejor le va a ir. Así es, va a estar por lo menos ahí. Estoy Es completamente de así, acuerdo contigo. Y eso es es así. fantástico. Pues de verdad, estoy feliz, Santi, de haber podido aceptar este cafecito, que lo hayas aceptado y que nos hayamos podido reunir a tomarnos este delicioso cafecito y haberte tenido hoy con una historia más en un café con Adriana Serna. A ti muchísimas gracias de verdad por haber aceptado, por estar aquí. Éxitos como siempre en esa carrera maravillosa que has hecho ya hace tanto tiempo y que sé que sigue y en todos los proyectos que sé que van a No, venir para ti y por supuesto de los cuales seguramente vamos a estar contándole a la gente y hablando sobre ellos. Así que muchas gracias, gracias. gracias, mi Adri. Para mí ha sido un honor, un placer, por eso desde el primer momento que me enviaste el correo, yo, claro que sí, tú dices cuándo y yo ahí estoy listo. Porque además,
este tipo de conversaciones son sabrosas, son agradables, son con la gente que se parece a ti, que tenemos las mismas experiencias, que tenemos los mismos enfrentamientos, necesidades y muchas veces estamos en la misma onda. Entonces, para mí estas conversaciones son salirme del estudio a través de la tecnología Así y es, sentarnos a tomar un café un con Adrián. cafecito, es delicioso. Así que mil y mil gracias, saludos a tu familia y un beso grande a tus Gracias, princesas y por supuesto a tus hijos y a tu esposa. Bueno, a gracias. todos invitarlos para que sigan, espero que esta historia les guste, les motive, los inspire, igual que todas las historias que tenemos cada semana aquí en Un Café con Adriana Serna, no se lo pierdan, si les gustó, compártanla con las personas que ustedes quieran, con su familia, con sus amigos, si creen que esta información le va a gustar a alguien más, perfecto, bien puedan y simplemente la comparten. Un beso, un abrazo, una feliz semana y los esperamos en un siguiente café con Adriana Serna.